Mi esposa dijo, Michael, siéntate. Tenemos que discutir tu futuro. Traté de mantener la cara seria, casi me río pero me contuve. Ella no tenía idea de que yo ya había visto los papeles de divorcio que había escondido en su bolso, o que mi abogado había preparado una contraoferta que la dejaría sin palabras. ¿Sabes ese momento en el que buscas algo inocente y todo tu mundo simplemente cambia? Ese fui yo el martes pasado, buscando el cargador de mi teléfono que, de alguna manera, había terminado enredado en el bolso de mi esposa. Ella estaba arriba preparándose para su reunión del club de lectura, y yo necesitaba cargar mi teléfono antes de irme al trabajo. Mi mano rozó una carpeta de color manila que, definitivamente, no pertenecía allí junto con su colección habitual de recibos, lápiz labial y cualquier otra cosa que las mujeres lleven consigo. La carpeta se sentía sustancial, importante, el tipo de cosas que no metes casualmente en un bolso a menos que estés tratando de esconderlas. Lo saqué y vi mi nombre escrito en la parte superior de la primera página. Papeles de divorcio. Documentos de divorcio totalmente preparados, redactados profesionalmente, con la línea para mi firma resaltada en amarillo, esperando solo a que firmara para entregar mi vida. El papeleo era minucioso. Ella había estado planeando esto durante meses, tal vez más. Había evaluaciones de activos, tasaciones de propiedades, e incluso un calendario de custodia propuesto para nuestras finanzas, que la favorecía enormemente. Había listado el valor de nuestra casa unos $30,000 por debajo del precio de mercado, olvidando convenientemente las renovaciones que habíamos completado el año pasado. Mi cuenta de jubilación, de alguna manera, estaba valorada en mucho menos de lo que yo sabía que era. Escuché el taconeo de sus zapatos arriba, acercándose a la escalera. Rápidamente, fotografié cada página con mi teléfono, y luego deslicé la carpeta exactamente donde la encontré. Mi cargador todavía estaba enredado en el bolsillo lateral, dándome la coartada perfecta de por qué había estado rebuscando en su bolso. Ella apareció en lo alto de las escaleras con ese vestido azul marino que usaba cuando quería parecer autoritaria. El que compró específicamente para las conferencias de padres y maestros, y para reuniones importantes. ¿Encontraste tu cargador?, preguntó ella, con su voz cargando ese tono ligeramente condescendiente que había estado usando con más frecuencia últimamente. Sí, acabo de agarrarlo. Levanté el cable, manteniendo mi expresión neutral. Diviértete en el club de lectura. Ella sonrió con esa sonrisa de ensayo que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio. Vamos a discutir la dinámica de las relaciones esta noche. Debería ser esclarecedor. La ironía me golpeó, pero simplemente asentí. Estoy seguro de que lo será. Después de que ella se fue, me senté en nuestra cocina mirando esas fotos en mi teléfono. Cada página contaba una historia de planificación calculada y manipulación cuidadosa. Ella había consultado abogados, reunido documentos financieros, e incluso preparado puntos de conversación para nuestra eventual charla. Esta no fue una decisión impulsiva. Esta fue una operación estratégica. La parte realmente interesante era la cronología basada en las fechas de varios documentos. Ella había comenzado este proceso justo en el momento en que empezó a quejarse de mi horario de trabajo. Todas esas conversaciones sobre que nos estábamos distanciando, sobre necesitar espacio, sobre cómo el matrimonio requería una evaluación constante. Ella había estado sentando las bases mientras yo pensaba que simplemente estábamos pasando por una mala racha. Llamé a mi amigo que había pasado por su propio divorcio hace 2 años. Me dio el nombre de su abogada, una mujer que aparentemente no creía en jugar juegos cuando se trataba de proteger los intereses de su cliente. A la mañana siguiente, tomé un almuerzo largo y me reuní con esta abogada. Su oficina estaba en el centro, nada lujosa, pero tenía esa forma directa de hablar que me decía que no perdería mi tiempo ni mi dinero. Le mostré las fotos de los papeles de divorcio. El abogado de su esposa hizo un trabajo decente, dijo ella, escaneando las imágenes en mi teléfono. Pero hay algunas suposiciones interesantes aquí que juegan a nuestro favor. Señaló varias áreas donde mi esposa había subvaluado los activos o hecho afirmaciones que podrían ser fácilmente desafiadas. La valoración de la casa era ridículamente baja. Los números de mi cuenta de jubilación se basaban en estados de cuenta obsoletos. Aún más revelador, enumeró varios artículos personales como propiedad conjunta que yo, en realidad, había comprado antes de nuestro matrimonio.
Ella asume que usted simplemente firmará esto sin consultar a nadie, explicó la abogada. La mayoría de la gente lo hace. Ven documentos oficiales y piensan que tienen que aceptar lo que se les presenta. Pasamos una hora revisando todo. Al final de nuestra reunión, tenía una imagen clara de lo que mi esposa había planeado y cuáles eran mis opciones reales. Más importante aún, tenía una estrategia. La abogada prepararía una respuesta integral, que protegiera mis intereses y resaltara las inexactitudes en la presentación de mi esposa. Pero sugirió que esperara a que mi esposa diera el primer paso. Deje que ella juegue sus cartas, aconsejó. Deje que piense que tiene el control. Cuando alguien cree que tiene todo el poder, a menudo revela más de lo que pretendía. Esa noche, mi esposa llegó del trabajo actuando perfectamente normal. Preguntó por mi día, mencionó que necesitaba quedarse hasta tarde mañana para una fecha límite de un proyecto, e incluso sugirió que pidiéramos comida para llevar de ese lugar tailandés que a ambos nos gustaba. Observé su actuación con ojos nuevos. Cada gesto, cada comentario casual, cada toque afectuoso se sentía calculado ahora. Era una actriz interpretando el papel de esposa devota, mientras planeaba en secreto mi salida de su vida. ¿Cómo estuvo el club de lectura anoche?, pregunté durante la cena. Oh, ya sabes cómo es. Se habló mucho sobre la comunicación en las relaciones, sobre si las parejas realmente se entienden. Tomó un sorbo de vino. Algunas de las mujeres compartieron historias sobre sus maridos. Es increíble lo ajenos que pueden ser los hombres a lo que sucede justo frente a ellos. Casi me atraganto con mi pad thai. ¿En serio? ¿Qué tipo de historias? Solo situaciones en las que las esposas tuvieron que tomar decisiones difíciles por el bien de todos los involucrados. A veces tienes que hacerte cargo cuando alguien más no lo hace. Prácticamente me estaba dando un avance de las próximas atracciones. Simplemente asentí pensativo y dije, suena como si esas mujeres tuvieran todo resuelto. Lo tenían. Es refrescante estar cerca de personas que entienden que, a veces, hay que ser estratégico sobre las decisiones importantes de la vida. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me di cuenta de que estaba mirando a una extraña. La mujer con la que me casé hace 15 años no habría escondido papeles de divorcio en su bolso. No habría pasado meses planeando en secreto disolver nuestro matrimonio mientras fingía que todo estaba bien. Pero esta mujer, aparentemente, sí lo haría. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Ella mantuvo su rutina normal mientras yo observaba todo con una nueva perspectiva. Sus noches tarde en el trabajo se convirtieron en oportunidades para reuniones con abogados. Sus noches de chicas probablemente eran sesiones de estrategia con amigas divorciadas. Incluso su repentino aumento de interés en nuestras finanzas tenía sentido ahora. Se estaba preparando para la guerra, pero había cometido un error crucial, había subestimado a su oponente. La semana siguiente, el comportamiento de mi esposa se volvió aún más revelador. Comenzó a trabajar hasta más tarde, afirmó que su carga de trabajo había aumentado significativamente, y comenzó a tener conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cada vez que yo entraba en la habitación. Mientras tanto, yo estaba llevando a cabo mi propia investigación. Mi abogada me había dado una lista de documentos para reunir, extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, todo lo que necesitaríamos para construir una imagen precisa de nuestra situación financiera. El proceso reveló algunos descubrimientos interesantes. Durante los últimos 6 meses, mi esposa había estado haciendo retiros de efectivo de nuestra cuenta conjunta. Pequeñas cantidades, nunca más de $200 a la vez, pero lo suficientemente frecuentes como para sumar más de $3,000. Dinero que simplemente se había desvanecido sin explicación. También había abierto una tarjeta de crédito a su nombre que yo desconocía. Los estados de cuenta, que encontré enterrados en el cajón de su escritorio, mostraban cargos regulares en restaurantes caros, tiendas de ropa y lo que parecían ser honorarios de consulta legal. Pero el descubrimiento más revelador fue su historial de navegación en nuestra computadora compartida. Había estado investigando abogados de divorcio durante meses, leyendo artículos sobre protección de activos, y visitando foros donde las mujeres discuten estrategias para maximizar los resultados de sus acuerdos. Un marcador en particular llamó mi atención, una publicación en un foro titulada «Cómo asegurar tu futuro financiero cuando tu esposo controla el dinero».
El consejo era esencialmente un manual de lo que ella había estado haciendo, hacer copias de todo, establecer crédito independiente, documentar cualquier comportamiento que pudiera usarse en su contra más tarde. El jueves por la noche, anunció otra noche tarde en la oficina. Gran presentación mañana, explicó, besando mi frente de esa manera condescendiente que había adoptado últimamente. No me esperes despierto. Llamé a mi abogada tan pronto como su auto salió del camino de entrada. Momento perfecto, dijo ella. Terminé de revisar todo lo que proporcionaste. El abogado de su esposa hizo varias suposiciones que trabajaron fuertemente a su favor. Explicó que los papeles de divorcio que encontré eran esencialmente un primer borrador, diseñado para ver si aceptaría sus términos sin negociación. Las valoraciones de los activos eran deliberadamente conservadoras. La división propuesta favorecía enormemente a mi esposa, y varias afirmaciones sobre nuestra propiedad eran simplemente incorrectas. Más importante aún, continuó, algunos de estos retiros de efectivo y cuentas de crédito no reveladas podrían considerarse disipación de activos matrimoniales. Si ella ha estado escondiendo dinero o gastando fondos de propiedad conjunta sin su conocimiento, eso fortalece considerablemente su posición. Programamos una reunión para la semana siguiente para finalizar mi respuesta, pero me advirtió que mantuviera mi comportamiento actual. No cambie nada todavía. Deje que ella piense que su plan está funcionando. Cuanto más tiempo opere bajo falsas suposiciones, más fuerte será nuestra posición cuando revelemos lo que realmente sabemos. El viernes por la mañana trajo un desarrollo interesante. Mi esposa recibió una llamada telefónica que tomó en nuestro dormitorio con la puerta cerrada. Podía escuchar su voz a través de la pared, aunque no las palabras específicas. El tono era tenso, frustrado. Cuando salió 20 minutos después, parecía agitada. ¿Todo bien?, pregunté. Solo estrés laboral. Ya sabes lo exigente que puede ser mi jefa. Pero su jefa era una mujer llamada Carol, que siempre había sido razonable en nuestras interacciones anteriores. Esto sonaba como un tipo de conversación completamente diferente. Ese fin de semana, sugirió que cenáramos en Romanos, un restaurante italiano exclusivo que solemos reservar para aniversarios y ocasiones especiales. Deberíamos pasar más tiempo de calidad juntos, dijo sobre los palitos de pan. Siento que hemos estado viviendo vidas paralelas últimamente. La ironía era asombrosa. Aquí estaba ella hablando de tiempo de calidad, mientras los papeles de divorcio estaban escondidos en su bolso, probablemente en la misma carpeta donde los encontré originalmente. Tienes razón, estuve de acuerdo. Definitivamente deberíamos hacer más esfuerzo para conectarnos. Ella sonrió, estirando la mano a través de la mesa para apretar la mía. Me alegra que te sientas así. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro juntos. Nuestro futuro juntos. La mujer tenía documentos de divorcio preparados profesionalmente y estaba hablando de nuestro futuro juntos. ¿Qué tipo de pensamientos?, pregunté. Solo que tal vez necesitemos evaluar dónde estamos, asegurarnos de que ambos estemos contentos con la dirección en la que se dirige nuestro matrimonio. Estaba tanteando el terreno, tratando de medir mi receptividad a la idea de problemas matrimoniales, estableciendo la narrativa que justificaría su eventual revelación sobre querer el divorcio. Creo que la evaluación siempre es saludable, dije. Las decisiones importantes no deben tomarse impulsivamente. Exactamente. Cuando deben ocurrir grandes cambios en la vida, deben ser cuidadosamente planeados y bien pensados. Prácticamente estaba narrando su propia estrategia. Tuve que admirar la audacia, incluso mientras reconocía la manipulación. El domingo por la tarde, mientras ella se hacía las uñas, me reuní con mi abogada para revisar la contrapropuesta que desarrollamos. El documento era minucioso y preciso, valores de propiedad basados en evaluaciones de mercado actuales, cuentas de jubilación calculadas con cifras precisas, y una división de activos que reflejaba la propiedad real en lugar de ilusiones. Pero el verdadero poder estaba en los detalles que habíamos descubierto sobre su comportamiento financiero. La tarjeta de crédito no revelada, los misteriosos retiros de efectivo, la investigación sobre estrategias de ocultación de activos, todo documentado y listo para presentar cuando llegara el momento. Cuando finalmente te muestre esos papeles de divorcio, explicó mi abogada, actúa sorprendido pero no devastado. Pide tiempo para revisarlos con un abogado. Ella esperará eso. Lo que no esperará es lo preparados que estamos realmente.
Esa noche, mi esposa estuvo inusualmente cariñosa. Hizo mi cena favorita, sugirió que viéramos una película juntos, e incluso trajo recuerdos de nuestros primeros años de noviazgo. ¿Recuerdas cuando nos mudamos juntos por primera vez?, preguntó, acurrucada a mi lado en el sofá. Todo se sentía tan lleno de posibilidades. Lo recuerdo. Dijiste que querías construir algo significativo juntos. ¿Lo hice? Todavía lo hago. Solo quiero asegurarme de que estamos construyendo lo correcto. Estaba sentando las bases nuevamente, estableciendo la narrativa de que nuestro matrimonio tenía problemas que necesitaban abordarse, creando el contexto que haría que su solicitud de divorcio pareciera razonable e inevitable. Pero mientras observaba su actuación, me di cuenta de algo importante. Ella no solo planeaba dejarme. Estaba planeando reescribir toda nuestra historia para justificar su decisión. En su versión de los hechos, yo me convertiría en el marido despistado que no reconoció nuestros problemas matrimoniales. Ella sería la esposa reflexiva que intentó salvar nuestro matrimonio antes de tomar la difícil decisión de terminarlo. La historia que estaba construyendo la pintaría a ella como la parte responsable, y a mí como alguien que la había forzado a actuar por negligencia o incompetencia. El lunes por la mañana trajo otra revelación. Revisé nuestra cuenta corriente conjunta en línea y descubrí que había hecho otro retiro significativo durante el fin de semana. Esta vez por $500, sacados de un cajero automático al otro lado de la ciudad, cerca de la oficina de su abogado. Ella estaba financiando su divorcio con nuestro dinero conjunto, pagando honorarios legales para disolver nuestro matrimonio utilizando los recursos que habíamos construido juntos. Cuando se fue al trabajo esa mañana, me besó la mejilla y dijo, «Te amo. Espero que lo sepas». Casi me río. Me amaba tanto que había contratado abogados de divorcio en secreto y estaba planeando sistemáticamente mi eliminación de su vida. «Yo también te amo», respondí. «Espero que nuestro futuro sea todo lo que estás planeando que sea». Ella se detuvo en la puerta, estudiando mi expresión por un momento. Luego sonrió y dijo, «Creo que lo será». Mientras su auto desaparecía por la calle, me di cuenta de que el juego estaba entrando en su fase final. Ella estaba casi lista para hacer su movimiento. Y cuando lo hiciera, yo estaría listo con una respuesta que le mostraría exactamente cuánto sabía realmente sobre la planificación para el futuro. El martes por la noche llegó con toda la sutil tensión de una tormenta formándose en el horizonte. Mi esposa llegó a casa del trabajo comportándose de manera diferente, más segura, más decidida. Claramente había tomado su decisión sobre el momento oportuno. «Tenemos que hablar», anunció mientras dejaba su bolso en el mostrador de la cocina. El mismo bolso que contenía esos papeles de divorcio, ahora probablemente actualizados y finalizados. «¿Seguro? ¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Sobre algunas decisiones que deben tomarse». Hizo un gesto hacia la sala de estar como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. «Siéntate. Esto es importante». Seguí su ejemplo, acomodándome en mi lugar habitual en el sofá mientras ella permanecía de pie. La dinámica de poder era deliberada. Ella quería estar literalmente mirándome desde arriba durante esta conversación. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó, su voz tomando ese tono mesurado que usaba cuando quería sonar razonable y madura. «Sobre dónde estamos como pareja, sobre si ambos estamos obteniendo lo que necesitamos de este matrimonio». Asentí pensativo. «Está bien, ¿a qué conclusiones has llegado?». La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Probablemente había esperado que le preguntara que estaba mal o intentara tranquilizarla sobre nuestra relación. «Bueno, creo que ambos sabemos que las cosas no han sido iguales entre nosotros desde hace un tiempo». «¿Ambos sabemos eso?». «Porque me encantaría escuchar tu perspectiva sobre qué ha cambiado específicamente». De nuevo, no era la respuesta para la que había ensayado. Parpadeó un par de veces, recalibrando. «Trabajas constantemente. Ya casi no pasamos tiempo juntos. Cuando hablamos, se siente superficial. Somos como compañeros de cuarto, no socios casados». «Interesante. Entonces, ¿la solución que propones es exactamente qué?». «Creo que necesitamos evaluar seriamente si este matrimonio está funcionando para alguno de nosotros». «Evaluar». Ese es un enfoque muy empresarial para una relación.
Cambió su peso de un pie al otro. A veces hay que ser práctico con estas cosas. A veces, ser adulto sobre una situación significa reconocer cuando no está sirviendo a los mejores intereses de nadie. Y has determinado que nuestro matrimonio no está sirviendo a tus mejores intereses. Nuestros mejores intereses. De ambos. Qué considerada eres al pensar en mis mejores intereses. Cuéntame más sobre lo que crees que me serviría bien. El sarcasmo fue lo suficientemente sutil como para que ella no pudiera señalarlo directamente, pero lo suficientemente obvio como para que supiera que no me estaba tragando su rutina de esposa preocupada. Creo que serías más feliz con alguien que pudiera darte lo que necesitas. Alguien que comparta tus prioridades. Y ya has descubierto cuáles son mis prioridades y determinado que no las compartes, ¿no es así? Mira cómo vivimos. Mira cómo interactuamos. Estamos actuando por inercia. Ya veo. Entonces, esta evaluación que mencionaste, ¿es algo que estamos haciendo juntos, o ya has completado tu análisis? Se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. Su abogado probablemente la había entrenado en lenguaje corporal. Verse comprometida, verse preocupada, verse como si estuviera tratando de trabajar juntos. He pensado en esto extensamente. He considerado cada ángulo. Creo que la respuesta honesta es que queremos cosas diferentes de la vida. ¿Qué quiero de la vida? La pregunta claramente la frustró. Quieres a alguien que esté satisfecho con la forma en que están las cosas. Alguien que no te desafíe a crecer o cambiar. ¿Y qué quieres tú? Quiero compañerismo. Quiero a alguien que esté presente, emocionalmente disponible, dispuesto a invertir en construir algo significativo juntos. La ironía era impresionante. Ella quería compañerismo mientras planeaba en secreto disolver nuestra sociedad. Quería disponibilidad emocional mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. Quería construir algo significativo mientras desmantelaba sistemáticamente lo que ya habíamos construido. Entonces, ¿estás diciendo que no estoy presente ni emocionalmente disponible? ¿Lo estás? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real sobre nuestras esperanzas para el futuro? Bueno, estamos teniendo una ahora. Me estás contando tus esperanzas para un futuro que aparentemente no me incluye. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Qué estás diciendo? Se levantó de nuevo, caminando hacia la ventana. Estoy diciendo que tal vez ambos merecemos estar con personas que realmente quieran estar con nosotros. Y tú no quieres estar conmigo. Quiero estar con alguien que quiera estar conmigo. ¿Te he dado alguna indicación de que no quiero estar contigo? No tienes que decirlo. Es obvio en cómo actúas, cómo priorizas todo lo demás sobre nuestra relación. ¿Todo lo demás? ¿Cómo qué? El trabajo, tus amigos, tus pasatiempos. Todo va antes que nosotros. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Se ha estado acumulando durante mucho tiempo. Meses, tal vez más. Meses. El mismo marco de tiempo en que había estado investigando abogados de divorcio y preparando documentos legales. Y durante estos meses de sentirte desconectada, ¿qué esfuerzos hiciste para abordar tus preocupaciones? Traté de hablar contigo. ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre nuestros problemas? ¿Sobre lo que no estaba funcionando? ¿Y mis respuestas fueron inadecuadas? Tus respuestas fueron defensivas. Nunca escuchaste realmente lo que estaba tratando de decirte. ¿Qué estabas tratando de decirme? Que era infeliz. Que necesitábamos hacer cambios. ¿Cambios como terminar nuestro matrimonio? Ella se giró desde la ventana para mirarme directamente. Creo que debemos considerar seriamente si permanecer juntos es la elección correcta para alguno de nosotros. Entonces, ¿quieres el divorcio? Quiero que ambos seamos honestos sobre si este matrimonio está satisfaciendo nuestras necesidades. Esa no es una respuesta. ¿Quieres el divorcio? Se volvió a sentar, su expresión cambiando a algo que probablemente se suponía que debía parecer doloroso, pero mayormente parecía ensayado. Creo que el divorcio podría ser lo más amoroso que podríamos hacer el uno por el otro. ¿Lo más amoroso? Porque nada dice amor como la disolución de una sociedad legal. No seas sarcástico. Esto es difícil para mí también. ¿Lo es?
Pareces notablemente compuesta para alguien que está devastada por terminar su matrimonio de 15 años. He tenido tiempo para procesar esto emocionalmente. He trabajado a través del duelo de aceptar que a veces el amor no es suficiente. Trabajado a través del duelo. Ella había estado planeando esto durante meses mientras yo pensaba que solo estábamos pasando por una mala racha. Ella había procesado el final de nuestro matrimonio mientras seguía durmiendo a mi lado cada noche, aceptando regalos de aniversario, haciendo planes para las vacaciones juntos. Entonces, ya has pasado por todas las etapas del duelo de nuestra relación mientras aún vivías en ella. He aceptado la realidad. Tu versión de la realidad. La verdad sobre en qué se ha convertido nuestro matrimonio. ¿Y en qué se ha convertido? En dos personas que se preocupan la una por la otra pero que ya no son adecuadas la una para la otra. ¿Cuándo fuimos adecuados el uno para el otro? Al principio. Antes de que creciéramos en diferentes direcciones. ¿En qué dirección has crecido tú? He crecido para ser alguien que sabe lo que quiere de la vida. Alguien que no se conformará con menos de lo que merece. ¿Y qué mereces? Merezco estar con alguien que me elija todos los días. Alguien que esté emocionado por construir un futuro juntos. El discurso preparado fue impresionante. Claramente había ensayado estos puntos de conversación, probablemente con su abogado o amigas divorciadas, cada frase diseñada para sonar razonable mientras la posicionaba como la víctima de mi insuficiencia. Entonces, has tomado tu decisión. Creo que ambos sabemos que esta es la elección correcta. ¿Ambos lo sabemos? Sigues hablando por los dos, pero dado que ya has decidido, ¿qué esperas exactamente de mí en esta conversación? Espero que seas maduro al respecto. Que reconozcas que ambos merecemos algo mejor de lo que nos hemos conformado. Maduro, como consultar secretamente a abogados de divorcio mientras finges que nuestro matrimonio es salvable. Su rostro se quedó muy quieto. ¿Qué? Nada. Solo estoy tratando de entender tu definición de madurez. Creo que deberíamos hablar con abogados, averiguar cómo hacer esto de manera justa y amistosa. ¿Quieres que hable con un abogado? Creo que ambos deberíamos, para proteger nuestros intereses y asegurarnos de que todo se maneje adecuadamente. Ella quería que yo obtuviera representación legal, probablemente porque se vería mejor si pudiera afirmar que ambos habíamos estado igualmente preparados para esta conversación. Apoyaría su narrativa de que esta fue una decisión mutua en lugar de algo que ella había orquestado sola. Eso suena muy práctico. Me alegra que estés siendo razonable al respecto. ¿Razonable? Después de meses de engaño y manipulación, ella quería que yo fuera razonable al aceptar el fin de nuestro matrimonio bajo sus términos. Oh, voy a ser muy razonable. De hecho, creo que te sorprenderá lo razonable que puedo ser cuando me lo propongo. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a mi esposa ya vestida y lista para el trabajo. Se movía por nuestro dormitorio con el tipo de energía que tiene la gente cuando finalmente ha tomado una decisión difícil y se siente aliviada al respecto. El café está listo abajo, dijo ella, ajustándose los pendientes en el espejo. Pensé que tal vez podríamos hablar más esta noche sobre logística y plazos. ¿Logística? Cierto. En realidad, ya que mencionaste hablar con abogados, seguí tu consejo. Ella hizo una pausa, con la mano a mitad de camino hacia su lápiz labial. ¿Llamaste a alguien ya? ¿Ayer, justo después de nuestra conversación? Supuse que si estabas lista para avanzar, yo debería estar igualmente preparado. Eso fue rápido. Bueno, presentaste un caso convincente de urgencia. Y tienes razón. Es mejor si ambos estamos representados adecuadamente. Se apartó del espejo, estudiando mi rostro. ¿Qué dijeron? Cosas interesantes. Resulta que hay mucho más involucrado en los procedimientos de divorcio de lo que la mayoría de la gente cree. ¿Cómo qué? Requisitos de divulgación financiera, documentación de activos, restricciones de tiempo en decisiones financieras importantes. Me senté en la cama, observando su expresión cuidadosamente. ¿Sabías que ocultar activos o hacer movimientos financieros significativos sin el conocimiento del cónyuge puede complicar el proceso? Yo no sabría nada de eso. No, no pensé que lo supieras. Pero mi abogado fue muy minucioso al explicar cómo los tribunales ven las cuentas de crédito no reveladas y los retiros inusuales de efectivo.
Su rostro se quedó completamente en blanco. Retiros de efectivo, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, el tipo que podría no notarse a menos que alguien estuviera buscando patrones específicamente. Dejó su lápiz labial con deliberado cuidado. ¿Me estás acusando de algo? No estoy acusando a nadie de nada. Solo estoy compartiendo lo que aprendí sobre cómo los tribunales de divorcio evalúan el comportamiento financiero durante los procedimientos de separación. Ya veo. Mi abogado también mencionó que cuando un cónyuge ha estado planeando procedimientos de divorcio sin el conocimiento del otro, eso puede afectar cómo los tribunales ven las solicitudes de manutención temporal o división de activos. El color se estaba drenando lentamente de su rostro. ¿Planeando? Hipotéticamente hablando, por supuesto. Si alguien hubiera estado consultando abogados durante meses mientras mantenía la pretensión de tratar de salvar su matrimonio, eso podría verse como evidencia de negociación de mala fe. Se sentó pesadamente en el borde de nuestra cama. ¿Qué le dijiste exactamente a tu abogado? La verdad. Sobre nuestra conversación de anoche, sobre tus preocupaciones con respecto a nuestro matrimonio, sobre tu sugerencia de que ambos busquemos representación legal. ¿Y qué dijeron? Dijeron que debía documentar todo cuidadosamente. Reunir registros financieros, información de propiedad, evidencia de cualquier comportamiento o gasto inusual. Sonreí. Fueron muy minuciosos sobre lo que constituye una preparación adecuada. Evidencia de comportamiento inusual, registros bancarios, informes de crédito, historial de navegación de la computadora. El tipo de documentación completa que ayuda a los abogados a comprender el alcance total de los activos matrimoniales y cómo se han gestionado. Ella me estaba mirando ahora con una expresión que nunca había visto antes. Confusión mezclada con la naciente comprensión de que esta conversación no iba según su guión. Pareces sorprendida, continué. ¿Pensaste que no tomaría en serio tu consejo sobre obtener la representación legal adecuada? No, yo solo. No esperaba que te movieras tan rápido. Dijiste que la madurez significaba ser práctico en estas situaciones. Pensé que ser práctico significaba entender exactamente dónde estamos legal y financieramente antes de tomar decisiones importantes. ¿Dónde estamos? Me levanté y caminé hacia mi tocador, sacando mi teléfono. ¿Te gustaría ver cómo se ve la documentación adecuada? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué quieres decir? Mi abogada quedó muy impresionada con la minuciosidad de mi preparación. Aparentemente, la mayoría de la gente no llega a las consultas iniciales con registros financieros tan completos. Me desplacé por las fotos en mi teléfono, las que había tomado de sus papeles de divorcio hace semanas, junto con capturas de pantalla de extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. Esto es lo que ella llamó la imagen financiera completa: estados de cuenta conjuntos, divulgaciones de cuentas individuales, informes de crédito, valoraciones de propiedades. La miré. Incluso borradores de documentos legales que podrían ser relevantes para nuestros procedimientos. ¿Borradores de documentos legales? Papeleo hipotético, el tipo que alguien podría preparar si estuviera considerando varias opciones legales. Su respiración se había vuelto superficial. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de estar preparado, de no hacer suposiciones, de entender que cuando deben ocurrir grandes decisiones en la vida, deben ser cuidadosamente planeadas y bien pensadas. Estaba usando sus palabras exactas de nuestra conversación en la cena. ¿No es eso lo que dijiste? ¿De dónde sacaste borradores de documentos legales? De alguien que aparentemente cree en una preparación muy minuciosa. Alguien que entiende la importancia de tener todas sus opciones claramente expuestas antes de hacer anuncios importantes. Se puso de pie abruptamente. Revisaste mis cosas. Encontré algunos papeles cuando estaba buscando el cargador de mi teléfono. Papeles con mi nombre en ellos. Papeles que parecían bastante relevantes para nuestras discusiones de planificación futura. ¿Eso era privado? ¿Lo era? Porque parecía que estos documentos eran específicamente sobre nuestro futuro conjunto, sobre decisiones que nos afectarían a ambos. Dejé mi teléfono en el tocador. Decisiones que aparentemente ya se habían tomado sin ninguna opinión mía. Estaba tratando de entender nuestras opciones. ¿Nuestras opciones? ¿Consultando abogados y preparando trámites de divorcio sin mencionarme ninguna preocupación?
Necesitaba saber dónde estábamos legalmente antes de tener conversaciones difíciles. Entonces, pasaste meses investigando cómo terminar nuestro matrimonio mientras me decías que querías trabajar para mejorarlo. Estaba tratando de averiguar el mejor enfoque. ¿El mejor enfoque para qué? ¿Procedimientos de divorcio o terapia de pareja? Porque la documentación sugiere que ya habías elegido tu resultado preferido. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. No entiendes. Ayúdame a entender. Explica cómo prepararse en secreto para disolver nuestro matrimonio demuestra tu compromiso de trabajar en nuestros problemas. Necesitaba ser realista sobre nuestra situación. Realista. Mientras abrías tarjetas de crédito que yo no conocía y retirabas efectivo de nuestras cuentas conjuntas para pagar abogados que se suponía que yo no debía saber que habías consultado. Se dio la vuelta y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Pero parecían más lágrimas de frustración que de tristeza. No es así como se suponía que debía suceder esto. ¿Cómo se supone que debía suceder? ¿Me presentas papeles de divorcio preparados profesionalmente y yo simplemente los firmo sin rechistar? Estaba tratando de protegernos a ambos. ¿Protegernos de qué? ¿De un divorcio desordenado y contencioso? ¿De pelear por dinero y propiedades? ¿De abogados que simplemente empeorarían todo? Entonces, ¿contrataste abogados para mejorar todo? Contraté a alguien para ayudarme a entender nuestras opciones. Y retiros de efectivo, tarjetas de crédito secretas, evaluaciones de propiedades subvaluadas. ¿Esas también eran para entender opciones? Sus lágrimas fluían ahora, pero su voz se estaba volviendo más aguda. Estás tergiversando todo. No estoy tergiversando nada. Solo estoy leyendo la documentación que preparaste. Documentación muy minuciosa. Por cierto, mi abogada estaba particularmente interesada en la cronología de tus actividades financieras. ¿Tu abogada? ¿La que sugeriste que consultara? Recuerda, dijiste que ambos necesitábamos una representación adecuada para proteger nuestros intereses. Me refiero a después de que hubiéramos acordado seguir adelante. ¿Seguir adelante con qué? ¿Los papeles de divorcio que ya habías preparado? ¿La división de activos que ya habías calculado? ¿La línea de tiempo que ya habías establecido? ¿Basta? ¿Basta de qué? ¿De hacer preguntas sobre decisiones que afectan mi futuro? ¿Decisiones que tomaste sin consultarme? Deja de hacerme sonar como una criminal. No te estoy haciendo sonar como nada. Estoy describiendo el comportamiento en el que elegiste participar mientras me decías que querías salvar nuestro matrimonio. Se sentó de nuevo en la cama, poniendo la cabeza entre las manos. Todo esto está mal. ¿Qué está mal? ¿Que descubrí tus planes antes de que estuvieras lista para revelarlos? ¿Que tomé en serio tu consejo sobre obtener representación legal? Esto no es lo que quería. ¿Qué querías? Quería que manejáramos esto como adultos. Por adultos, te refieres a que querías que aceptara lo que decidieras sin cuestionar tus métodos o plazos. Me miró y, por primera vez desde que la conocía, parecía completamente derrotada. Quería terminar este matrimonio con dignidad. ¿La dignidad de quién? Porque planear en secreto la eliminación de alguien de su propia vida no me parece particularmente digno. Nunca quise que sucediera así. ¿Cómo querías que sucediera? Quería que reconociéramos que ambos queríamos cosas diferentes y acordáramos separarnos amistosamente. Después de que ya hubieras preparado todo el papeleo y establecido todos los términos. Estaba tratando de hacerlo más fácil. ¿Más fácil para quién? No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos la respuesta. Los días siguientes trajeron consecuencias rápidas para los planes cuidadosamente trazados de mi esposa. Lo que ella había intentado como una disolución controlada se convirtió en una exposición integral de su comportamiento engañoso. Mi abogada se movió rápidamente. En 48 horas, habíamos presentado una respuesta que detallaba cada irregularidad financiera, cada cuenta no revelada, cada retiro de efectivo que había estado financiando su preparación secreta para el divorcio. El tribunal estaba particularmente interesado en sus intentos de subvaluar los activos conyugales mientras simultáneamente ocultaba gastos. El abogado de mi esposa convocó a una reunión de emergencia.
Aparentemente, no esperaban una documentación tan minuciosa de las actividades de su cliente. El abogado de su esposa quiere renegociar, me informó mi abogada. Alegan que la presentación original contenía errores que necesitan corrección. ¿Qué tipo de errores? Del tipo que ocurre cuando alguien asume que su cónyuge no investigará sus afirmaciones. De repente, nuestra casa vale $30,000 más de lo que declararon inicialmente. Su cuenta de jubilación ha ganado misteriosamente un 20% en valor. Es asombroso lo precisas que se vuelven las tasaciones cuando alguien está prestando atención. Mi esposa llegó a casa esa noche con aspecto agotado. Su comportamiento seguro había sido reemplazado por algo cercano al pánico. Tenemos que hablar, dijo ella. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu abogado? ¿Sobre la respuesta que presentaron? ¿Sobre las acusaciones que estás haciendo? ¿Acusaciones? Pensé que solo estaba documentando hechos. Me estás haciendo parecer una criminal. Estoy presentando evidencia de comportamiento financiero que ocurrió durante nuestro matrimonio. Si eso te hace parecer algo, depende completamente de cuál fue ese comportamiento en realidad. Se desplomó en una silla. No se suponía que esto fuera adversarial. Preparaste papeles de divorcio en secreto, contrataste abogados sin mi conocimiento, y retiraste miles de dólares de nuestras cuentas conjuntas para financiar procedimientos legales que se suponía que yo no debía conocer. ¿Qué pensaste exactamente que sería esto? Pensé que podríamos manejar esto con madurez. ¿Con madurez? Como adultos que se comunican honestamente sobre decisiones importantes de la vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró y su rostro se puso aún más pálido. ¿Quién es?, pregunté. Mi abogada. Quiere reunirse mañana por la mañana. Bien. Tal vez puedas explicarle por qué tu documentación financiera era tan inexacta. No era inexacta. Era preliminar. Durante 9 meses. Se levantó abruptamente. Necesito pensar. ¿Sobre qué? Sobre cómo arreglar esto. ¿Arreglar qué? El hecho de que tu estrategia no funcionó, o el hecho de que la descubrí. Sobre cómo salvar algo de dignidad de esta situación. Es un momento interesante. De repente la dignidad importa cuando tus planes se desmoronan. Nunca quise lastimarte. Solo querías terminar nuestro matrimonio en términos que te favorecieran enormemente mientras fingías que era una decisión mutua. Eso no es cierto. ¿Qué parte? ¿Los términos que te favorecían o el fingir que era mutuo? No respondió. En cambio, subió a nuestro dormitorio y cerró la puerta. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogada. El abogado de su esposa quiere retirar su presentación original y comenzar de nuevo con divulgaciones financieras precisas. Después de 9 meses de preparación, quieren empezar de cero. Aparentemente, cuando alguien se da cuenta de que su oponente tiene documentación completa de las actividades de su cliente, prefiere renegociar en lugar de explicar sus reclamos iniciales a un juez. ¿Qué significa eso para mí? Significa que el intento de su esposa de controlar la narrativa y los términos de su divorcio ha fracasado por completo. Ahora está en la posición de tener que justificar meses de comportamiento secreto, mientras usted tiene evidencia de cada decisión cuestionable que tomó. ¿Y en términos prácticos? En términos prácticos, pasó de tener todas las cartas a no tener ninguna. Su credibilidad está comprometida. Sus reclamos financieros han sido expuestos como deliberadamente engañosos, y enfrenta posibles consecuencias por disipar activos matrimoniales. Esa noche, mi esposa regresó a casa con los ojos enrojecidos y un sobremanila. Estoy retirando la petición de divorcio, anunció. ¿Por qué? Porque esto no es lo que quería. Porque nunca quise que las cosas se complicaran tanto. ¿Quieres decir que nunca quisiste que te atraparan? Quiero decir que cometí errores en cómo manejé esta situación. Errores como planear en secreto terminar nuestro matrimonio, o errores como subestimar mi inteligencia. Ambos. Dejó el sobre en el mostrador de la cocina. Quiero intentar la terapia. Quiero ver si podemos resolver nuestros problemas. Después de pasar 9 meses preparando documentos legales para disolver nuestro matrimonio, la gente comete errores de juicio.
La gente puede cambiar de opinión cuando se da cuenta de que ha estado abordando las cosas mal, o cuando su estrategia falla y necesita un nuevo enfoque. Esto no es estrategia. Esto es yo reconociendo que manejé todo mal. Miré el sobre que contenía su petición retirada. ¿Qué estás proponiendo exactamente? ¿Que vayamos a terapia? ¿Que tratemos de reconstruir la confianza? ¿Que veamos si podemos salvar nuestro matrimonio? ¿El matrimonio que pasaste meses planeando terminar en secreto? El matrimonio por el que tenía miedo de luchar. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que algunas cosas valen la pena luchar. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me miró directamente por primera vez en días. Descubrir que me había casado con alguien más inteligente de lo que creía. Miré a mi esposa parada en nuestra cocina sosteniendo la petición de divorcio retirada como si fuera algún tipo de ofrenda de paz. Después de todo lo que había hecho, después de meses de engaño y manipulación, pensó que la terapia arreglaría lo que había roto. No dije simplemente. Nada de terapia. Nada de intentar reconstruir la confianza. Nada de fingir que lo que hiciste fue solo un error de juicio. Su rostro se arrugó. Pero retiré la petición. Admití que estaba equivocada. La retiraste porque tu estrategia falló. Porque te atraparon. Porque tu abogada te dijo que tu credibilidad estaba destruida y que enfrentabas posibles consecuencias financieras. Esa no es la razón. ¿Entonces por qué? Porque me di cuenta de que todavía te amo. Me amabas hace 9 meses cuando empezaste a planear esto. Me amabas cuando abriste tarjetas de crédito secretas. Me amabas cuando retiraste miles de dólares para pagar abogados. Tu amor no te impidió hacer nada de eso. Estaba confundida. Tenía miedo sobre nuestro futuro. Así que decidiste controlarlo, manipularlo, eliminarme de él sin darme voz en la decisión. Cometí errores. Tomaste decisiones. Decisiones deliberadas y calculadas durante un periodo de meses. Esto no fue un error. Este fue un plan integral que solo se convirtió en un error cuando falló. Dejó el sobre y se movió hacia mí. Por favor, ¿podemos arreglar esto? No, no podemos. Porque la persona con la que me casé no habría hecho lo que hiciste. La persona con la que me casé me habría hablado de sus preocupaciones, habría sugerido terapia antes de consultar abogados de divorcio, me habría respetado lo suficiente como para incluirme en las decisiones sobre nuestro futuro compartido. Soy esa persona. Solo perdí el camino. No perdiste el camino. Elegiste un camino diferente. Y esa elección reveló quién eres realmente debajo de la persona que pensé que conocía. Sigo siendo la misma mujer con la que te casaste. La mujer con la que me casé no me habría mentido a la cara durante 9 meses mientras planeaba en secreto destruir nuestra vida juntos. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No lágrimas de frustración o manipulación, sino dolor genuino por lo que había perdido. Así que eso es todo. Ni siquiera lo intentarás. Lo intenté. Intenté durante 15 años construir un matrimonio con alguien que pensé que era honesta. Intenté crear una asociación con alguien que pensé que me respetaba. Intenté amar a alguien que pensé que me amaba también. Yo te amo. Amas la seguridad que te proporcioné. Amas el estilo de vida que construimos. Amas tener a alguien a quien recurrir cuando tus planes no funcionan. Pero no me amas lo suficiente como para incluirme en decisiones importantes sobre mi propia vida. Eso no es cierto. Es completamente cierto. Y tu oferta de ir a terapia ahora lo prueba. Todavía estás tratando de controlar el resultado. Todavía estás tratando de manejar la situación. Todavía crees que si dices las palabras correctas o haces los gestos correctos, puedes obtener lo que quieres. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué quieres que haga? Quiero que aceptes que algunas cosas no se pueden arreglar. Alguna confianza no se puede reconstruir. Algunas relaciones no sobreviven al descubrimiento de quiénes son realmente las personas. Entonces, ¿quieres el divorcio? Quiero honestidad. Quiero dignidad. Quiero terminar este matrimonio sabiendo que mantengo mi respeto propio durante todo el proceso. ¿Y yo? Tú estarás bien. Eres ingenioso. Planeas con anticipación.
Sabes cómo cuidar de ti mismo. Caminé hacia el mostrador y recogí el sobre que contenía su petición retirada. Pero vamos a hacer esto bien. No más juegos. No más manipulación. No más intentos de controlar narrativas o resultados. ¿Qué significa eso? Significa que presentaremos nuevos papeles. Papeles precisos con divulgaciones financieras honestas y división de activos justa. Significa que dejas de intentar manejar este proceso y comienzas a aceptar la responsabilidad por las decisiones que lo hicieron necesario. Y si no estoy de acuerdo, entonces vamos a la corte y dejamos que un juez decida cómo manejar a alguien que pasó meses escondiendo activos y mintiendo a su cónyuge sobre sus intenciones. Me miró fijamente durante un largo momento y pude verla calculando. Incluso ahora, incluso después de que todo se hubiera desmoronado, todavía estaba tratando de averiguar cómo minimizar sus pérdidas. Tú ganas, dijo finalmente. Esto no se trata de ganar. Esto se trata de terminar algo que debería haber terminado hace 9 meses, cuando decidiste que ya no querías estar casada. Nunca dije que no quería estar casada. No tuviste que decirlo. Lo mostraste a través de cada decisión que tomaste, cada secreto que guardaste, cada mentira que dijiste. Me mostraste exactamente cuánto significaba nuestro matrimonio para ti. Recogió su bolso del mostrador. El mismo bolso donde descubrí sus planes por primera vez. ¿A dónde vas? A empacar algunas cosas. A encontrar un lugar donde quedarme hasta que esto finalice. Eso es probablemente sabio. Se detuvo en la puerta de la cocina. Por lo que vale, realmente lo siento. Sé que lo sientes. Sientes que te hayan atrapado. Sientes que tu plan no haya funcionado. Sientes tener que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Siento haberte lastimado. No, no lo sientes. Si sintieras haberme lastimado, no habrías pasado 9 meses haciéndolo. Después de que ella se fue, me senté en nuestra cocina rodeado de 15 años de vida compartida y sentí algo que no esperaba. Alivio. No felicidad, no satisfacción, sino puro alivio. El peso de fingir que todo era normal sabiendo que no lo era. La carga de amar a alguien que estaba planeando activamente dejarme. El agotamiento de mantener un matrimonio que había terminado hace meses sin mi conocimiento. Todo eso finalmente había terminado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogada, lista para presentar la documentación precisa. Cuando tú lo estés, escribió. Escribí de vuelta, empecemos. Algunas historias no tienen finales felices, pero pueden tener finales honestos. Y después de meses de engaño, la honestidad se sintió como una victoria suficiente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.